Entonces, bueno, esta sería la sesión número 3. La sesión anterior, eh, la sesión anterior estuvimos mirando un poco de la introducción acerca de Mr. Bean, un poco de cómo podíamos importar datos dentro de la plataforma, algunos inconvenientes que me podían presentar, por ejemplo, cuando teníamos datos faltantes. Entonces me mencionaba que la doble identificación de datos faltantes pues podría generar errores en el momento de la lectura de los datos. Entonces, como este tipo de cosas a tener en cuenta antes de empezar a analizar datos. Esto va también de mano como al análisis con R. Es simplemente, si se desea hacer un análisis con R o si se desea hacer un análisis con Mr. Bean, pues es necesario siempre hacer ese chequeo previo, es decir, de la data, cómo está la data cruda. Entonces, una vez ya uno tiene como importada la data, ¿cierto? Ya hizo un chequeo previo, uno puede irse como a mirar un poco, es decir, la variable que voy a analizar, si en realidad esa variable se leyó como numérica, por ejemplo, si me está leyendo los datos faltantes como yo quiero, y darle un chequeo previo así como a los datos crudos, es decir, simplemente mirar por descriptivas, mirar la distribución. Bueno, ¿qué pasó con este dato? Este dato, por ejemplo, un dato muy extremo, entonces es decir que de pronto estuvo mal digitado. Simplemente se pueden hacer esos chequeos simplemente visualizando los datos crudos por medio de descriptivas. Entonces vamos a introducir un poco la parte de... eso se introdujo la sesión anterior, la parte del diseño completamente al azar. Vamos a mirar ahora los diseños completos en bloques, completos al azar, bloques aumentados, diseño en Falates, y vamos a empezar a trabajar con la parte de los modelos espaciales. Se va a hacer referencia también entre las estimaciones, las predicciones de los efectos aleatorios y las estimaciones de los efectos fijos. Entonces, eh, me avisan si están viendo mi pantalla, están viendo una tabla de contenido. Sí, estamos bien. Ah, entonces, listo. Vamos a arrancar, pues simplemente ya este sería como la interfaz que tenemos y vamos a mirar. Aquí podríamos simplemente recordar lo del diseño anterior, lo del modelo anterior, que era simplemente el diseño completamente al azar. Se tenían ciertas variedades y no había ningún tipo de bloqueo de estructura. Y pues lo que se quería era simplemente rankear o identificar si habían diferencias entre las variedades o no. Entonces esto fue lo que vimos previamente. Espero hayan podido, por ejemplo, tratar de replicar ese mismo ejercicio dentro de la plataforma. Es decir, bueno, entonces voy a importar esta base de datos y voy a tratar de simplemente seguir el procedimiento. Es decir, voy a mirar los datos crudos, miro cómo es, por ejemplo, la distribución, cuáles son algunas medidas descriptivas clásicas y luego sí saltar a la parte del análisis de varianza, que en este caso sería, tenemos poquitos niveles, por ejemplo, de genotipos. Entonces en este caso simplemente es un análisis de varianza en el que factor, en este caso sería el factor genotipo. Se evalúa, se mira el análisis de varianza si hay diferencias significativas entre las variedades. Entonces, pues la hipótesis que se planteaba en este caso era si habían o no diferencias entre cada una de las variedades. En este caso teníamos 4 variedades y pues se hacía por medio de la estadística F o pues la tabla que sale del análisis de varianza para esto. Entonces, siempre como es importante como recordar de nuevo esto, es en cuanto a si voy a tomar un efecto como fijo, si voy a tomar un efecto como aleatorio. Si tomo, por ejemplo, el efecto como fijo, entonces voy a obtener, por ejemplo, los blues. Si tomo el efecto aleatorio, voy a obtener los blaps. Entonces, tener en cuenta esas consideraciones, simplemente en el momento ya de definir cómo voy a tomar mis factores. Entonces, acá hay un enlace en el que ustedes pueden ir a mirar un poco de las diferencias que se pueden encontrar entre, como qué pasa si se toma un efecto fijo, qué pasa si se toma un efecto aleatorio. Vamos a lo que pasar, caso, son completos porque tengo particionados
todas mis variedades dentro de un bloque, y esto pues a su vez replicado, es decir, si yo tengo dos bloques, entonces en el primer bloque van a estar todas mis variedades y en el segundo bloque van a estar todas mis variedades. Entonces a eso hace referencia el bloque completo. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos C1, C2, C3 y C4, cuatro variedades, y esto hace referencia al factor de bloqueo, es decir, el bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Entonces, bueno, este considera datos publicados en esta revista, en un ensayo de rendimiento, pues es presentado como un diseño en bloque. Entonces mencionamos que cuatro cultivares están los tres bloques y pues hace referencia a que tenemos un total de 12 unidades experimentales. Entonces simplemente entonces el bloque 1 tenemos todos los cultivares, el C1, C2, C3, C4, el bloque 2, C1, C2, C3, C4, bloque 3, todas las variedades. Acá tenemos la información del rendimiento y acá tenemos simplemente las posiciones como estuvieron en el campo, las unidades experimentales. Y con base a esto ya podemos visualizarlo aquí. Entonces, listo. Con esto vamos a ir a la aplicación y entonces listo. Recordemos, pues, simplemente tendríamos que ir acá a la parte de datos, importar datos. Vamos a importar data y vamos a buscarla aquí. Recuerde que estas bases de datos que tenemos aquí están en la página. Simplemente tendría que darle clic en el botón de descarga. Por ejemplo, en este específico experimento, entonces descargamos el RCBD y lo guardamos en el computador. Supongamos que lo vamos a dejar en la sesión 3, RCBD. Entonces, aquí ya con esto podríamos simplemente ir a cargarlo. Entonces hay que definir, pues dependiendo del tipo de archivo, cómo está, el tipo de separación. Entonces, simplemente si usted, o si no se sabe cuál es el tipo de separación que está guardado el archivo, usted lo que puede hacer es probar cuál le lee correctamente como tal los datos. Entonces, es decir, si funciona separado por tabulaciones, si funcionó separado por coma, entonces listo, lo deja ahí. Si no, entonces trata de mirar los otros tipos de separación. Ya una vez esto, ya uno podría mirar que en realidad se importó bien la data, es decir, aquí parece que está el bloque, el cultivar, esto es tal cual lo que veíamos en la data que mostramos ahora. Entonces, es decir, que al parecer todo está leyéndose correctamente, así que simplemente lo que podríamos hacer es saltar a, a realizar como un chequeo previo del análisis descriptivo. Entonces recordemos, teníamos acá importar datos, luego podemos acá en la parte de la izquierda del análisis un poco de plots. Entonces, siempre pues lo que recomendamos es guardar información de cómo están ubicadas las unidades experimentales en el campo. Entonces, a eso hace referencia la fila y la columna que teníamos ahí. Entonces, simplemente podemos aquí seleccionar, por ejemplo, en el eje Y va a ir la fila y en el eje X la columna. Aquí ya tendríamos, por ejemplo, la posición 1, 1, la posición 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y listo. Y pues lo que interesaría es mirar, por ejemplo, cuáles serían, por ejemplo, los bloques. Entonces los bloques, aquí ya vamos a identificar, bueno, el bloque 1 es todo este bloque de la izquierda, el bloque número 2 es todo el de la mitad y el bloque 3 sería el de la derecha. Entonces, eso sería para mirar las estructuras que hay de diseño y, por ejemplo, para mirar cómo están ubicados los cultivares en nuestro experimento. Entonces, simplemente, por ejemplo, cultivar uno. Entonces, bueno, podemos seleccionar al lado de la derecha cuál es el cultivar o el genotipo que queremos mirar. Entonces, en este caso vamos a ver, bueno, el cultivar uno está en la posición, o la repetición número 1 está en la posición 1,2.
La repetición 2 está en la posición 2,1. La repetición 3 está en la posición 3,2. Lo mismo para las demás, entonces simplemente para mirar cómo quedaron distribuidas nuestras o cómo quedó nuestra aleatorización en el campo. Vamos a ver, por ejemplo, que algo que podríamos hacer es mirar el rendimiento con base, por ejemplo, por bloque. Entonces vamos a ver simplemente, por ejemplo, el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3, cómo está afectando o cómo es ese efecto que hay de bloque en la variable rendimiento. Esto sería algo previo, es decir, miremos qué efectos puede tener esto en la variable respuesta. Entonces aquí podríamos más o menos identificar que hay un efecto asociado al bloque, es decir, que el bloque 1 parece que tuviera mejores rendimientos, el bloque 2 intermedios y el bloque 3 un poco más bajos. Esto mismo lo podríamos hacer acá, simplemente tendríamos que seleccionar nuevamente, por ejemplo, el rendimiento, vamos a seleccionar el bloque y lo que vamos a visualizar ahora es simplemente los diagramas de caja. Como lo mencionamos anteriormente, la línea de la mitad representa es la mediana, o lo mismo que sería el cuartil número 2. Entonces con esto podríamos dar más o menos de cuenta qué es lo que está sucediendo con respecto a los bloques. Pero entonces también podríamos hacer esto con respecto a las variedades. Por ejemplo, vamos a ver con respecto a los cultivares. Entonces, aquí este se ve bastante, este cultivar tiene como un efecto, en una de las observaciones bastante alto. Aquí, por ejemplo, el cultivar 4 se ve bastante superior a los demás. Lo que uno podría pensar es que hay efecto asociado al cultivar, ¿cierto? Y también al bloque, podríamos pensar. Pero entonces aquí podríamos añadirle, por ejemplo, el color de bloque para mirar eso. Entonces, algo que podríamos notar aquí es, por ejemplo, el bloque 1 es precisamente esas observaciones en las variedades donde hay mayor rendimiento. Entonces, precisamente en el genotipo número 1, en el cultivar 1, tiene mayor rendimiento de esas tres réplicas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el cultivar número 2, específicamente en el bloque, Ah, en el, perdón. perdón, nada más un asunto, es que casi no se ve el detalle de la pantalla que estás mostrando. Si pudieras ampliarla un Ah, poco ok. más, por favor. Ah, ok. Gracias. Sí, con gusto. Gracias por... O si quiere, de pronto póngalo, agrándelo. De nuevo, simplemente que el bloque 1 estaría como teniendo un efecto en nuestra variable de respuesta que sería el rendimiento. Es decir, el bloque 1 en la cultivar número 1 tiene mayor rendimiento. El bloque 1 en el cultivar número 2 o en el genotipo 2 tiene mayor rendimiento. Y lo mismo sucede en los demás. Entonces, esto lo que nos podría llevar a pensar es que el efecto bloque está teniendo pues un efecto bastante importante en esta variable. Por ejemplo, el bloque 2 se ve que ya es un poco más intermedio, es decir, el rendimiento está en la mitad. Entonces podríamos pensar, bueno, el bloque 1 es el que tiene mayor efecto, el bloque 2 un efecto intermedio y el bloque 3 está teniendo un efecto más bajo. Entonces, aquí si esto es un diseño en bloques completos al azar. Entonces, los efectos que yo voy a incorporar en el modelo serían: primero, la variable respuesta que tendría sería la variable rendimiento. Los efectos serían asociados a el genotipo y un efecto asociado al bloque. Lo que tendríamos que ver es, bueno, ¿qué sucede si de pronto yo pierdo la información de bloque o simplemente no analizo esto como si fuera un diseño en bloques? Entonces vamos a ver las consecuencias que se pueden tener de no incorporar, por ejemplo, el efecto de bloqueo en estos casos donde, por ejemplo, vemos que es un efecto bastante importante y que podría ser significativo a la hora de explicar la variable rendimiento. Entonces, esto es algo que pues, se recomienda siempre previamente, es tratar de visualizar
los datos por medio del dispositivo. Aquí simplemente estábamos haciendo es plotear simplemente la data por medio de los factores que se tienen. Entonces aquí, por ejemplo, por bloque, aquí también podríamos hacer es seleccionar, por ejemplo, por el cultivar. Entonces, bueno, aquí vemos que lo mismo que mostramos previamente, el genotipo 1, el genotipo 2, el genotipo 3, vemos que hay mucha variabilidad, por ejemplo, en algunos casos, pero esto es debido a que hay otra fuente de variabilidad ahí interna que es debida al bloque. Entonces, si uno analiza simplemente esto, posiblemente va, sin incorporar el bloque, es que, bueno, no hay, pero eso es debido a esa gran variabilidad que hay, porque no estoy separando los efectos. Entonces, aquí, mirando simplemente este gráfico de la derecha de cajas, yo diría, si no incorporo el bloque, no voy a obtener diferencias significativas, posiblemente. Entonces, podría ser una hipótesis que uno podría pensar. Entonces, vamos a ir ya directamente, por ejemplo, algo que podríamos mirar también sería, por ejemplo, en cuanto a la descriptiva, si queremos ver, eh, por ejemplo, lo que decíamos ahora por bloque. Vamos a añadir, entonces simplemente seleccionamos la variable rendimiento, el factor bloque y, por ejemplo, por medio, como no irse por medio del gráfico, sino irse por medio de la parte numérica para mirar pues que sería lo mismo, que veíamos previamente. Entonces la desviación es estándar. Entonces, algo a notar es que de pronto de manera visual, así algo numérico, es a veces difícil como mirar si hay esas diferencias tan marcadas. Y pues de manera simplemente gráfica, esto, esto se visualiza mucho mejor y se ve un poco más claro los efectos que pueden haber. Entonces, Johan, ¿sí? tenemos una pregunta de Adriana Ajá. por el chat. Ella dice si la pregunta es si este análisis permite trabajar con un conjunto de datos que tienen parcelas perdidas, o sea, si tienen datos faltantes. Sí, en ese caso, por ejemplo, que se pierda algún dato, los modelos, por ejemplo, o las medias estimadas, las medias marginales que salen del análisis de varianza, pues permiten lidiar con esas observaciones por decirlo así, de desbalance, que en algunos de los casos las variedades no tienen todas las repeticiones porque simplemente de pronto un dato se perdió, no germinó la planta o no germinó, sí, algún problema que se haya ocasionado, entonces pues los modelos pueden trabajar con datos faltantes. Y pues en el caso de los modelos mixtos son un poco más robustos que el análisis de varianza tradicional, que sí está un poco más limitado como a ese balance. Es decir, el análisis de varianza siempre busca todo balanceado, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de los modelos mixtos, que ya se incorporan bloques, por ejemplo, efectos aleatorios, entonces estos sí nos permiten ya modelar un poco mejor esas componentes de desbalance. Entonces, listo. Aquí ya tendríamos como la parte descriptiva y lo que podríamos ir es directamente ya a hacer un análisis con el M4. Entonces, aquí voy a saltar un momento acá a la presentación. Entonces, para los efectos fijos, entonces, en este caso, perdón, tenemos pocas variedades, ¿cierto? Tenemos 4 variedades. Entonces, lo que uno podría pensar es, bueno, eh, tomar como aleatorio, como fijo, entonces tengo pocos niveles, entonces yo podría pensar, bueno, entonces yo podría tomarlo simplemente como fijo, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista estadística, desde el punto de vista estadístico, hay unas pruebas específicas para los efectos fijos, ¿cierto? Que sería, en el caso en este caso, por ejemplo, la NOVA, que simplemente te va a arrojar como un test de significancia, que sería el F-test, y para los efectos aleatorios, recordemos que cuando se tienen efectos aleatorios, yo estimo, o hay un supuesto atrás, es que esos efectos vienen de una distribución normal. Entonces,
esos efectos que vienen de una distribución normal, esa distribución normal tiene asociado una componente de varianza. Es decir, siempre que yo digo, esta variable tiene distribución normal, con media tal y varianza respectiva. Entonces, en este caso de los efectos aleatorios, y cuando ya estamos hablando un poco de los modelos mixtos, entonces se estiman es componentes de varianza, porque esos efectos tienen distribución normal con media cero y varianza, por ejemplo, en este caso, si es del genotipo, varianza sigma cuadrado genética. Entonces, sería así. Entonces, la hipótesis que se plantea para los efectos aleatorios es con respecto a esas varianzas. Es decir, si esas varianzas son iguales a cero, porque recordemos que una varianza no puede ser negativa, nunca. Simplemente la varianza puede ser o cero o puede ser mayor que cero. Que lo que quiere decir que si la varianza es cero es porque no hay un efecto asociado a eso. Pero en el caso de que sea mayor que cero, entonces podríamos pensar que esa componente es significativa. Entonces, para los efectos aleatorios, hay otro test que sería el LRT, que es el test de razón de verosimilitudes. Entonces, para efectos fijos tenemos el F, para efectos aleatorios tenemos el test de razón de verosimilitudes. Entonces, aquí podríamos saltar a una encuesta. Si gusta, pueden ir a este enlace. Entonces, aquí igual creo que pueden ir directamente a la página de menti.com e introducen este código 3836626 y allí pueden acceder directamente a la pregunta que vamos a hacer posteriormente. Exacto, un segundo. En este momento tenemos 20 personas. Entonces, pues bueno, vamos a mirar cuántos más o menos pueden acceder a la plataforma. Entonces, otra vez pueden ingresar a menti.com. Por favor, otra vez el código, que no lo... Un segundo, ya transmito pantalla. Simplemente la primera pregunta es con referencia, por ejemplo, si yo, en el caso de que se tengan diferentes modelos, si de pronto se conoce algún criterio para compararlos, es decir, simplemente para mirar si de pronto conocen algunos de estos criterios o que han usado para comparar. Porque vimos previamente que hay un test para efectos fijos, vimos un test para efectos aleatorios, pero entonces en el caso de que yo quiera, por ejemplo, identificar si un modelo es mejor que otro, ¿qué criterio de pronto conocen o qué criterio se podría usar para rankear estos modelos? Ahí tenemos 8. Simplemente recuerda menti.com y luego lo que hacemos es introducir el siguiente código 3836626. Muy bien, tenemos 12. Tenemos 12, 14. Muy bien. Recordemos. Entonces, listo. Entonces, la pregunta va encaminada a si de pronto se conocen algunos criterios en el caso de que yo sé un par de modelos. Entonces, 14. No sé si esperamos un segundo más. Ok. Entonces, vamos a arrancar con estos 14. Entonces, 3, 2, 1. Entonces, ¿cuál es el criterio que me permite identificar el modelo que mejor se ajusta a mis datos?
Esto simplemente es para mirar si de pronto se conoce algo, algo previo con respecto a esto. Cinco segundos. 4, 3, 2, 1. Ok. Muy bien, entonces, esto simplemente habíamos puesto diferentes criterios, que sería la AIC, el BIC y el verosimilitud, que serían ciertos criterios que nos permiten rankear esos modelos. Entonces, bien por esos. En cuanto a las otras respuestas, pues no serían estos como tal criterios para seleccionarlos. Entonces, aquí voy a saltar de nuevo a la presentación. Entonces, los criterios, pues los más usados serían como el AIC y el BIC. Este sería el criterio de información de Akaike y el criterio de información bayesiano. Entonces, en este caso, como todo es basado como en una distribución normal y atrás de esa distribución hay una máxima verosimilitud que se busca en el momento de ajustar el modelo y de estimar los coeficientes. Entonces, esa verosimilitud está dentro de esos criterios. Y en este caso el T sería el número de parámetros estimados, es decir, el número de coeficientes que se estimaron, el número de componentes de varianza que se estimaron, y N observaciones. Entonces, estos criterios los que nos permite es rankearlos dependiendo de cuál se ajusta mejor a nuestros datos. Entonces, siempre se busca un AIC más bajo y un BIC más bajo para identificar cuál modelo es mejor. Entonces, en este caso vamos a saltar directamente al Mr. Bean. Déjenme saber si están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo. Ok. Entonces, lo que tendrá que seleccionar primero, entonces, bueno, vamos a analizar el rendimiento, ¿cierto? Tenemos el genotipo, que en este caso sería el cultivar. Aquí hay una opción que nos permite definir, bueno, voy a tomar el efecto como aleatorio, efecto como fijo. Arranquemos tomándolo como fijo. Entonces, si yo desmarco aquí, entonces el genotipo queda como fijo. Acá, ¿qué tipo de modelo yo tengo? Entonces tengo que definir que simplemente tengo un diseño un diseño en bloques, ¿verdad? Pero entonces la pregunta era con respecto a, por ejemplo, mirar si yo incorporo el bloque o no incorporo el bloque, qué puede suceder en el análisis. Entonces lo que vamos a hacer primero es analizar esto simplemente como si fuera un diseño sin incorporar el bloque. Entonces un diseño completamente al azar. Y vamos a mirar cómo se comportan, por ejemplo, los tests. Entonces digamos que se nos perdió la información del bloqueo y simplemente tenemos la información del cultivar. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente seleccionamos aquí y corremos el modelo. Lo que nos va a salir, bueno, sería, acá ya nos da la ecuación, pues simplemente eso sería que estoy usando, ¿qué paquete estoy usando? Estoy usando la función lm en R. Acá voy a mirar algo de los residuales, acá los coeficientes estimados, la significancia, algo relacionado con el ajuste, el R cuadrado, el F estadístico, el P valor. Y bueno, acá a la derecha voy a obtener las medias o las estimaciones de los efectos fijos. Entonces, este, por ejemplo, sería la estimación de la variedad 1, variedad 2, variedad 3. Entonces, hasta aquí no hemos visto aún la tabla de análisis de varianza. Entonces, lo que vamos a información acerca del modelo. Entonces, acá vamos a encontrar cuál es la desviación estándar residual. Aquí vamos a ver los grados de libertad que se tienen. En este caso, tengo 4 variedades, ¿cierto? Tengo 4 variedades, pero entonces para motivos de estimación siempre se restringe uno de los parámetros, entonces se elimina uno de los coeficientes y se pierde un grado de libertad. Entonces, esto sería como en cuanto al ajuste, entonces la verosimilitud, este sería el logaritmo de la verosimilitud, el AIC, el BIC,
devianza, los grados de libertad residual y el número de observaciones. Recordemos que tenemos 12 observaciones, teníamos un factor con 4 niveles, se pierde uno, ¿cierto? Entonces quedaron 3 y pues los restantes serían para los residuales. Hay que tener en cuenta que también se estima una componente de varianza residual, entonces ahí también. Listo, entonces la parte de abajo ya nos estaría dando la tabla de análisis de varianza. En este caso, entonces, vamos a ver la suma de cuadrados medios, el F estadístico y el P-valor. Entonces recordemos que el P-valor siempre, pues lo que uno busca es como que sea por lo menos menor a 0.05, ¿cierto? Para uno decir que puede que hayan diferencias, ¿cierto? Entre esos efectos. En este caso, estamos analizando esto sin incorporar la información del bloqueo. Entonces, lo que estamos observando aquí y algo que mencionábamos anteriormente es que no hay diferencias entre las variedades. Y esto, pues, hacía referencia simplemente a la gran variabilidad que había entre las variedades si no hacemos una distinción del bloque al que pertenecen. Entonces, aquí lo que estaríamos viendo es que no hay una diferencia entre genotipos. ¿Listo? Pero entonces, vamos a ver qué sucede en el caso de que se incorpore el efecto del bloque. Entonces vamos a ir acá y seleccionamos el bloque. En Johan, este caso, sí. hay una mano levantada de Rommel, Ajá. antes de pronto para continuar. Ah, ok. Buenos días para todos. Hola, Aparicio. Espero que estés ¿Cómo muy bien. estás? Gracias, hombre. ¿Cómo Bien, estás? bien, Joan. Mira, una consultica, Joan. En este programa puedo hacer combinados, pruebas de media, cumplir supuestos, o solamente es para hacer exclusivamente lo que estás explicando. No hay forma de hacer otro tipo de análisis. En este caso, pues en estos sería como en cuanto a los diseños tradicionales, por ejemplo, de los alfalatis, los filas columnas, RCBD, CRB, por ejemplo, múltiples comparaciones múltiples. Y en cuanto a los supuestos, sí, pero la parte de los residuales, ¿cierto? No hay de pronto, en cuanto a de pronto que digas pruebas de homogeneidad de varianza y todo eso, sino que simplemente es chequear cómo es el comportamiento, por ejemplo, del QQ-plot, el histograma de los residuales, y como para más o menos introducir a la parte de los diseños. Ya después sí se va a la parte de la modelación espacial, en el que se incorporan pues las estructuras de, pues en este caso los splines para modelar las tendencias, y en el caso de que se tengan muchos sitios o muchos rasgos también se puede analizar. Entonces simplemente es introducir como la parte de los diseños tradicionales y cómo podemos chequearlos. Pero sí están aquí para hacer los análisis combinados en diferentes ambientes. Sí, en este caso serían por acá, la parte de varios sitios o varios rasgos. En este Ok, caso y simplemente prueba de seríamos media también introducir. hace. En este caso, para cuando se tienen, por ejemplo, demasiados cultivares y se quieren hacer un contraste de, por ejemplo, tengo 300 o 400 cultivares y quiero hacer una comparación de medias, pues ahí, pues matemáticamente es bastante complejo y también Claro. computacionalmente. Porque, por ejemplo, si tú haces 400 comparaciones, entonces simplemente tendrías que hacer 400 combinado 2 y eso sale un número pues bastante grande. Entonces vamos a ver. Claro. Entonces vamos a ver aquí. Por ejemplo, saldrían, simplemente hagamos un ejemplo de que tengamos 400 cultivares. Entonces saldrían 79.800 pares de combinaciones. Entonces eso sería también como algo improductivo en el momento de hacer un análisis, simplemente empezar a mirar 79.800 comparaciones. Entonces, desde el punto de vista espacial, o desde el punto de vista de los modelos que tenemos acá espaciales para grandes experimentos a gran escala, no se tienen esos. De hecho, matemáticamente no las han desarrollado en el paquete para hacer ese tipo de análisis. Simplemente lo que se haría es estudiar, por ejemplo, en ese caso, si la variabilidad o si ese componente de varianza es bastante significativo o no.
y listo. Entonces, Igual de pronto también con respecto al supuesto de la normalidad, pues últimamente he visto algunos artículos en el que digamos que le dan más prioridad al comportamiento del cucuplot, que le ayuda a ver a uno más o menos cuál es el ajuste que tienen esos residuales con respecto a una distribución normal. Entonces le dan más prioridad a esta gráfica que vemos aquí en la pantalla con respecto a las pruebas de Shapiro-Wilk, a la de Kolmogorov-Smirnov, etcétera. Entonces, en ese sentido, esta gráfica puede ser bastante útil para corroborar ese supuesto de normalidad sin necesidad de obtener un estadístico como tal que le diga a uno, bueno, hay o no hay diferencias significativas, sino simplemente con que estos puntos de aquí se ajusten a la línea de tendencia ya es suficiente para la normalidad. así es. Entonces, listo. Hasta aquí, por ejemplo, lo que estábamos mirando era si de pronto la incorporación del CRD del bloque era significativo o no. Entonces, bueno, hasta aquí no lo habíamos incorporado. Lo que habíamos visto era simplemente que, por ejemplo, no había significancia en cuanto a los efectos genéticos. Pero esto es debido a que de pronto no se estaban teniendo en cuenta otras fuentes de variabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a ir simplemente al bloque y vamos a añadir ese efecto, el efecto del bloqueo. Lo que podemos hacer es simplemente ya correrlo así como está ya con el bloque y vamos a mirar qué es cómo se comporta ahora. Entonces, vamos a mirar que en este caso tenemos 3 bloques, ¿cierto? Tenemos 4 variedades, entonces el número de grados de libertad que vamos a tener es 5, ¿cierto? Y los dos residuales van a ser 6, pues esto con respecto a que se estima un componente de varianza residual, entonces esa sería otra estimación. Entonces tendríamos número de observaciones, 12 observaciones, que es lo mismo que estábamos mencionando. Y la parte de abajo vamos a ver, por ejemplo, ya la parte de la NOVA. Entonces, lo que yo hacía referencia ahora era simplemente que al no haber incorporado un efecto bloque, yo no estaba obteniendo, por ejemplo, una significancia en cuanto a las variedades, ¿cierto? Pero entonces en este momento de incorporar ese efecto de réplica, lo que estoy viendo es que en realidad sí hay un efecto asociado a las variedades. Simplemente de pronto el bloque no me permitía diferenciar esas diferencias, valga la redundancia. Entonces, vemos cómo la varianza residual también se logra reducir y pues la significancia ahora es 0.04, entonces si lo comparamos con un 0.05, entonces podríamos pensar que sí hay diferencias. Entonces vamos a mirar un momento acá. Entonces, esto era la pregunta pues, que yo hacía, es simplemente qué sucede, por ejemplo, si no incorporo el efecto del bloque. Entonces, lo que veíamos era que no había significancia, pero entonces en el momento de incorporar ese efecto de réplica, entonces vemos que ya es significativa las diferencias. Entonces, en cuanto a los criterios que yo me mostraba anteriormente, entonces, por ejemplo, en el caso de que se quiera simplemente calcular un AIC o el BIC, entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la verosimilitud, ¿cierto? El logaritmo de la verosimilitud y cuántos coeficientes estaba estimando. Ese es el número de coeficientes, entonces hay que tener en cuenta que tengo 4 cultivares, ¿cierto? Pero entonces uno de esos no se estima. Uno de esos no se estima pues, por el hecho de que es algo necesario para que se pueda realizar la estimación pues, por máxima verosimilitud. Es como una penalización. Tenemos un efecto adicional y tenemos un componente de varianza residual que también es una estimación. Entonces, en total hay 5 estimaciones que se hacen. Entonces, por eso tendríamos este valor aquí. Y esto reflejaría cuál sería el AIC. Entonces, lo mismo sucedería en el caso del BIC. Vamos a simplemente a mirar cuál es el número de observaciones, que ese sería como el cambio que se hace, y se aplica el logaritmo natural del número de observaciones. Entonces, con esto ya podríamos empezar, por ejemplo, a comparar
los modelos. Entonces simplemente vemos cómo, por ejemplo, la verosimilitud, que sería el log-like, vemos cómo cambia la verosimilitud, cómo se reduce también el A y C, cómo se reduce el B y C, y con base a eso uno podría pensar, bueno, entonces sí valdría la pena como tal comparar o introducir ese efecto de réplica en el modelo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucedería si tomo el genotipo como aleatorio? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en ese caso que yo haga un cambio y simplemente tome el genotipo como aleatorio. Entonces, si tomamos el genotipo como aleatorio, hay que tener en cuenta es que ya vamos a estimar un componente de varianza asociado a esos efectos. Entonces, analizamos aquí, entonces ya estamos hablando de un modelo mixto. Tenemos un efecto fijo asociado a réplica y tenemos un efecto aleatorio asociado a la parte de los genotipos. Entonces, de nuevo, esto ya simplemente estamos acá diciendo que se está ajustando un modelo mixto. Acá vamos a ver los residuales y acá estarían los efectos. Varianza estimada para los genotipos y la varianza residual. Esta sería la desviación estándar. Acá nos dice el número de observaciones que se tienen y los grupos, en este caso el genotipo tiene 4 niveles. Acá sería la estimación de los efectos fijos y lo que podríamos mirar es, bueno, entonces recordemos que si tenemos efectos aleatorios, entonces es otra prueba que se tiene que hacer para testear si esos efectos son significativos o no. Entonces acá voy a tener, pues cuando se tienen efectos aleatorios, voy a obtener los BLAPs, ¿cierto? Entonces es simplemente hacer esa distinción y vamos a ver, por ejemplo, acá qué es lo que vamos a obtener. Entonces, vamos a obtener que ya estamos hablando de efecto aleatorio, o sea, asociado a ese efecto de genotipo hay una varianza. Y también el término de heredabilidad, en este caso. Vamos a empezar a mirar esos términos. Entonces, para testear si ese efecto aleatorio es significativo o no, está el test de razón de verosimilitudes, que sería el ERT, ¿cierto? Que lo que hace es comparar un modelo sin ese componente aleatorio y el modelo incluyendo ese componente aleatorio. Entonces, esto lo que nos va a dar también es un p-valor, ¿cierto? Y vamos a mirar si ese p-valor es consecuente con el p-valor que nos arrojaba anteriormente. En este caso, bueno, este es simplemente la captura de ese test de razón de verosimilitudes. Y el p-valor que nos arroja es la tabla es 0.07599. Pero entonces, ese p-valor es necesario corregirlo y simplemente el p-valor se divide entre 2, ¿cierto? Para poder, como tal estamos hablando de componentes de varianza, entonces hay que hacer una restricción en ese p-valor. Simplemente lo que se hace es dividir entre 2 y vamos a ver que este p-valor es aproximadamente 0.04, que es el mismo que encontrábamos acá en el test de efectos fijos, cuando tomábamos el efecto genotípico como fijo. Entonces, esta comparación, entonces es decir, si yo lo tomo como fijo y aleatorio, estoy viendo que la significancia es la misma. Esto es en el caso que yo tengo un diseño balanceado en todos los sentidos, es decir, no tengo, por ejemplo, datos faltantes. Se va a obtener, por ejemplo, que este test de LRT va a ser consecuente con el test de efectos fijos. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a ver es que estamos encontrando lo mismo, simplemente en este diseño experimental. Hasta aquí, bueno, vamos a ver hasta acá entonces qué es lo que teníamos. Entonces, tenemos de nuevo los criterios, la varianza, la verosimilitud, el A y C, el B y C, en este caso sería la desvianza. Acá tenemos la heredabilidad y de nuevo el test de ANOVA para los efectos fijos, porque todavía tenemos efectos fijos. En este caso tenemos el efecto fijo asociado a la réplica. Entonces vamos a tenerlo aquí.
este sería de nuevo simplemente que sí hay diferencias entre las réplicas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo sería el cálculo de esta heredabilidad, simplemente teniendo en cuenta los componentes de varianza. Entonces, para eso voy a simplemente a abrir la calculadora un segundo. Entonces, ¿qué componente de varianza? ¿Cuál es el componente de varianza asociado al genotipo? Tenemos 0.033. Y lo que vamos a hacer es dividirlo por la varianza total. Entonces, ¿qué sería? La varianza otra vez genotípica más la varianza residual, que sería 0.4, ¿cierto? Pero esta la vamos a dividir por el número de réplicas. ¿Cuántas réplicas teníamos? Teníamos 3 réplicas. Entonces, más o menos lo que nos va a arrojar. ¿Tenemos cuántas réplicas acá? Tenemos, vamos a ver, 3 réplicas. Entonces, 3 réplicas, vamos a ver acá. De ¿Por pronto es cuánto por fue? el paréntesis. Sí, posiblemente. Pero bueno, entonces voy a escribir simplemente acá la ecuación en la... que vendría dada por la siguiente ecuación. Entonces va a ser sigma cuadrado del genotipo dividido la varianza residual. Entonces, la varianza residual dividido el número de réplicas para la heredabilidad. En el caso de que se quieran hacer, por ejemplo, comparaciones múltiples, hay que tener en cuenta que si yo tomo el genotipo como aleatorio, yo no puedo hacer comparaciones múltiples. Entonces, si tú puedes ir aquí es simplemente el botón y mirar que no pueden hacerse comparaciones múltiples cuando el genotipo es aleatorio, entonces se debe tomar el genotipo como fijo. En este caso, la parte de la derecha lo vamos a ver es, por ejemplo, los efectos estimados asociados a esos genotipos. Entonces, vamos a tener el BLAP, que sería entonces el genotipo 1, cuál sería el BLAP y su error estándar respectivo. En el caso de que pues se quieran hacer las comparaciones múltiples, simplemente cambio esto y lo miro las comparaciones múltiples, que sería comparar cada una de las variedades contra las demás. Entonces, en el caso de que uno tenga pocas variedades, pues esto eh, puede ser computacionalmente relativamente fácil de hacer. Sin embargo, cuando ya se incrementa el número de variedades, pues ya computacionalmente es un poco más complejo. Va a ser un poco más complejo. Entonces, en caso de que se quiera descargar alguna de estas tablas, simplemente sí, lo que se va a encontrar es un botón siempre de descarga en la parte de abajo. Entonces, en cuanto a los supuestos, por ejemplo, si se quieren chequear, entonces lo que podríamos ir es directamente acá a la parte de los blobs, identificar, por ejemplo, si estos siguen el patrón o no, simplemente si están dentro de la banda de confianza. Mirar, por ejemplo, cómo están los residuales contra, por ejemplo, los datos ajustados. Mirar si de pronto no hay observaciones que estén muy extremas de las demás, que uno diga, ah, bueno, entonces esta observación yo la podría remover, porque simplemente está de pronto generando ruido en el análisis. Este sería, por ejemplo, el histograma, pues tenemos pocas observaciones, más o menos lo que uno podría ver así. Y acá arriba tendríamos los efectos, entonces ya sería, por ejemplo, cuál es la mejor variedad en este caso, el C4, C2, C3 y C1, simplemente sería el ranking. Listo, entonces, esto sería, por ejemplo, en el caso del RCBD. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del
diseño en bloques aumentados. Que en este caso tenemos de nuevo la base de datos de ejemplo en la página. Entonces simplemente para bloques aumentados lo que vamos a hacer referencia es que no tenemos los genotipos test replicados, sino que vamos a tener algunos checks replicados a lo largo de los bloques. Entonces, es decir, WA, CI, ST vemos que están en todos los bloques y las demás variedades sí no van a estar como tal replicadas. Entonces, considera los datos publicados en esta Peterson. Entonces, se incluyen los 3 estándares que serían los checks, ST, SI, WA y 30 nuevos cultivares de interés. Entonces tenemos 6 bloques y los 3 estándares o los checks se prueban en cada uno de los bloques. Entonces este simplemente lo podríamos dejar como tal de ejercicio para que lo puedan analizar. Y en este caso sería simplemente los efectos que tenemos tenemos efectos del genotipo y tenemos un efecto asociado a los bloques. Entonces, de igual forma se puede analizar haciendo uso de Mr. Bean como si fuese un diseño en bloques, pero entonces en este caso la recomendación es tomar el bloque como un efecto aleatorio. Entonces, este simplemente se deja como tal de ejercicio. Vamos un momento acá. Joan, pero para el ejercicio o siempre los bloques incompletos, el bloque queda aleatorio. En este caso, este es un diseño en bloques aumentados, pero recordemos que estos bloques, o por decirlo así, es un ensayo como si fuese no replicado, pero lo único que se replica son los testigos. Son los testigos, son los únicos que tienen replicación. Pero debo incluir en el factor al bloque y debo colocarlo aleatorio. Exacto, ajá. Entonces, si se va a hacer, entonces simplemente como ejercicio para que lo testeen en caso de que lo vayan a hacer. Lo pueden hacer ya o simplemente lo pueden hacer después para que avancemos con el siguiente, por ejemplo, con otro diseño. Entonces, lo que podríamos es saltar ya directamente. Este no sé si lo. Bueno, si dejémoslo más bien para ejercicio, simplemente para que traten de identificar de nuevo cómo es el procedimiento que se debe hacer. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, ya el alfa latis y ya saltar con la parte del espacial. Entonces, para la parte del alfa latis, tenemos este otro dato de ejemplo, publicado en John Williams. Se tenían 24 genotipos, 3 réplicas completas y 6 bloques incompletos dentro de cada réplica. Entonces, este sería la data, simplemente cómo se visualizaría en el campo sería así, tenemos la réplica 1, réplica 2, réplica 3, y las líneas amarillas hacen referencia a los bloqueos internos, a los bloques incompletos que están dentro de cada una de las réplicas. Entonces, vamos a mirar, simplemente analizar este diseño Palatis. Entonces, recordemos que en la página se encuentran los datos de ejemplo, entonces aquí está el diseño en bloque aumentados, hay otro también aumentado 2 para otro ejercicio, y vamos a importar el diseño del Palatis. Entonces, voy acá y el alfa latis lo voy a alfa, esto muy bien. Entonces, de nuevo es chequear cómo están los datos, es decir, la separación de los datos, listo, aquí vemos que parece que está bien importado, ¿cierto? Plot, rep, incomplete block, genotipo, y listo. Y lo que podemos es ya directamente mirar, por ejemplo, algo relacionado con cómo estuvo distribuido. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, bueno, el genotipo 1, ¿dónde está? El genotipo 1 cayó aquí, cayó acá y cayó acá. El genotipo número 10, el genotipo número 20, ¿cierto? Si queremos ver de pronto las particiones que se hicieron en cuanto al diseño. Entonces, la repetición 1, ¿dónde está? La repetición 1 está acá.
la repetición 2 y la repetición 3. Si quisiéramos ver de nuevo, por ejemplo, bueno, el rendimiento con respecto a la réplica, para ver si de pronto hay asociado a la réplica. Ahí vemos más o menos que posiblemente puede haber un efecto asociado a réplica. Por ejemplo, que se quiera ver, recordemos que tenemos bloques incompletos. Entonces, el bloque 1, las 3 repeticiones, ¿cómo se verían? El bloque 2, el bloque 3, ¿cierto? Y esto lo que podemos hacerlo es invertirlo, le ponemos el bloque incompleto adentro y la repetición afuera, para que miremos cómo es el patrón. Entonces, en la repetición 1, cómo se comporta el bloque 1, bloque 5, hasta el bloque 6. En la repetición 2, cuál es el comportamiento de los bloques, ¿cierto? Entonces, en este caso de este modelo del alfa latis, entonces vamos a ver que hay otros efectos. Entonces tenemos el efecto genotípico, tenemos el efecto de bloque, y adicional a este un efecto de bloque incompleto. Entonces, ese ya va siendo como un diseño un poco más complejo, con más componentes, pero que conforme un experimento empieza a volverse un poco más grande, es decir, en cuanto a número de variedades, en cuanto a número de réplicas, entonces vamos viendo que es necesario incorporar un poco más de factores para tratar de modelar esa extraña variación que puede haber, por ejemplo, en el suelo o en alguna otra fuente adicional que puede dañarnos o puede tratar de afectar los rasgos de interés. Vamos a ver, por ejemplo, cómo analizaríamos ese alfa-late. Entonces, la variable respuesta será el rendimiento de nuevo, el genotipo, y vamos a seleccionar aquí el alfa-latis. Entonces, tenemos la réplica y tenemos el bloque incompleto. En este caso, siempre hay un estándar para este tipo de diseños y es los bloques incompletos, como más o menos lo que hay detrás de añadir un efecto aleatorio es como un efecto de correlación, por ejemplo, dentro de las unidades experimentales. Entonces, ese bloque incompleto generalmente lo que se hace es añadirlo como un efecto aleatorio. Entonces, ese bloque está añadido en la réplica, está anidado en el efecto réplica, y como tal, lo que se hace es definir el efecto réplica o el efecto de bloque completo como un efecto fijo y el efecto del bloque incompleto como un efecto aleatorio. Igualmente aquí pueden testearlo, simplemente se puede quitar si es aleatorio o fijo simplemente para motivos de jugar como tal y de mirar qué sucede con las predicciones de los genotipos. Entonces aquí ya lo que haría es simplemente ajustar, por ejemplo, vamos a decir que genotipo fijo, y lo que vamos a encontrar es, bueno, estamos usando un modelo mixto, aquí vemos el efecto o la varianza asociada al bloque incompleto, el efecto o la varianza asociada a la varianza residual, el número de grupos, en este caso 18 de réplica bloque, tenemos 72 observaciones, y esto serían las estimaciones o los efectos, los coeficientes asociados a los genotipos y a los efectos fijos. Entonces, de nuevo lo que podríamos ir es mirar, bueno, el comportamiento, bueno, del A y C, B y C en caso de que se quiera comparar. Este nos daría como tal la significancia, si fue significativo incorporar ese efecto de bloque incompleto o no. Aquí vemos que sí. Y acá en la parte de abajo sería la tabla de análisis de varianza para los efectos fijos. En este caso, si tomamos el efecto genotípico como fijo, entonces pues nos va a salir este test. Aquí vemos que el p-valor es significativo, es decir, hay tanto un efecto de réplica como un efecto de genotipo y también un efecto asociado al bloque incompleto. Uno podría de nuevo hacer una comparación, es simplemente, bueno, ¿qué sucede si de pronto yo no incorporo el bloque incompleto? Entonces, ¿cómo cambia, por ejemplo, el A y C, el B y C? ¿Cómo cambia la verosimilitud? Si, por ejemplo, si no incorporo el bloque incompleto, ¿qué sucede, por ejemplo, con el efecto genotipo? Si es significativo o no es significativo. Entonces, ese tipo de juegos se pueden hacer, es decir, empezar a añadir o simplemente
analizar un conjunto de datos, bueno, ¿qué pasa si no le incorporo el efecto asociado a la réplica? Es decir, como si solo tuviera el genotipo. Bueno, entonces, ¿qué sucede si empiezo a incorporar esos efectos? Incorporemos la réplica. Ah, bueno, incorporemos el bloque incompleto. Tomémoslo como fijo, tomémoslo como aleatorio en caso de que se quiera testear. ¿Qué sucede como después de hacer un simple cambio en la estructura del modelo? Entonces, en este caso tenemos ¿cuántos genotipos? Vamos a ver cuántos genotipos teníamos. Podríamos hacer comparaciones múltiples, pues porque en este caso tenemos pocos genotipos, teníamos, déjame chequear cuántos teníamos, 24 genotipos. Entonces, pues es relativamente pequeño, pero sin embargo salen 276 comparaciones. Entonces uno empieza a ver que a medida que se incrementa el número de genotipos, el número de comparaciones va mucho más rápido. Entonces, aquí puedes ver simplemente la estimación, el error estándar asociado a esa diferencia, los grados de libertad, el ratio, pues este sería el t, el valor t con el que se testea para calcular los valor p. Entonces aquí ya podemos, por ejemplo, rankear. Entonces, bueno, yo quiero ver cuáles son los que tienen un p-valor significativo. Bueno, entonces el genotipo 1 del 3, el genotipo, vamos a extenderlo un poco más. Vamos viendo cómo, hasta por ejemplo, está por aquí el G3 con el 17, es significativo. Y ya a partir de aquí ya empiezan a no ser significativos o bajo un nivel de significancia del 0.05. Entonces aquí se podría descargar esto sencillamente. Lo que podríamos hacer también es ver, tomémoslo como aleatorios en caso de que se quiera calcular otros parámetros como la varianza genotípica, la heredabilidad, ¿cierto? Entonces esto ya nos daría cuenta. Entonces, bueno, ¿cuál es la varianza genotípica? Este se ve que hace aquí referencia es Standard Deviation, es simplemente la desviación estándar de la varianza genotípica, pero simplemente sería o elevar esa al cuadrado o simplemente tomar esta varianza como la varianza genotípica, que sería esta. Esta sería la varianza genotípica. En este caso vemos que nos sale en grupos que tenemos 24 genotipos, ¿cierto? Asociado pues a ese factor principal. Y ya vamos a ver que en los efectos fijos se desaparecen como tal los coeficientes que tenemos para los genotipos porque simplemente ya estoy estimando, es un componente de varianza. Entonces, este es un diseño un poco más grande, ¿cierto? Se tienen, por ejemplo, 3 repeticiones. Podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a jugar con un modelo espacial? Podría ya empezar a incorporar esos efectos o simplemente ir aquí a row call y empezar a introducir esos efectos de fila y columna dentro del análisis. Es decir, este row call que tenemos aquí en este modelo no incorpora splines o interacciones de columna para para la modelación del campo. Entonces, lo que uno puede hacer es simplemente testear este modelo también, es decir, lo que podemos hacer es, bueno, definimos la réplica, la fila y la columna, en este caso son efectos de diseño, entonces podríamos tomarlos como aleatorios y mirar, bueno, qué sucede con, por ejemplo, con el A y C, con el B y C, qué pasa con la heredabilidad, si en realidad tuvieron un efecto positivo, es decir, si, no sé, se incrementó la heredabilidad, si se bajó la varianza residual, y simplemente con el objetivo de testear qué modelo podría ser mejor. En este caso tendremos el alfa latis y, por ejemplo, acá tenemos un diseño fila-columna. El diseño fila-columna también lo vamos a encontrar acá en la parte de los datos de ejemplo. Diseño fila-columna tenemos 2 repeticiones y lo que podríamos hacer es simplemente testearlo eh, en este componente. Añadimos la fila y la columna y de nuevo el procedimiento. Lo que quiero hacer ahora es simplemente saltar a un experimento mucho más complejo que serían los datos de Darien, por ejemplo, que tenemos 380 variedades aproximadamente. Tenemos 2 repeticiones. Y mirar qué es lo que va sucediendo en el análisis de este experimento. Entonces vamos a simplemente a ir a una encuesta
Por favor, si acceden. Tenemos 10. Recuerden cómo debe ser la votación. Aquí Adriana antes nos hace una pregunta que creo que sería importante discutirla y es cuando tenemos un número de genotipos pequeño, no sé, digamos 10, 15, si es más conveniente utilizar los análisis convencionales como por ejemplo un análisis en bloques o perdón, un diseño en bloques, un diseño completamente al azar o igual valdría la pena aplicar estos modelos, digamos, de alfa-latis o estos modelos espaciales. Ah, bueno, súper bien. Pues en ese caso, cuando, por lo que menciona el contexto de tener pocos genotipos, los tradicionales serían súper bien, funcionarían súper bien. Estos de los modelos espaciales ya es cuando de pronto son a mayor escala, de pronto se tienen muchas variedades y se sabe que de pronto introducir un efecto de bloque para 300, 400 variedades no van a ser suficiente para tratar de modelar esa variación que puede haber dentro de cada uno de los bloques completos. Por lo tanto, sí, si el experimento es relativamente pequeño, pocos fenotipos, entonces simplemente un diseño tradicional puede funcionar perfectamente. Siempre también les simplemente como la recomendación es guardar como las posiciones en el campo, es decir, guardar las posiciones filas y columnas, simplemente en el caso de que, por ejemplo, se quiera chequear algo adicional y también para el efecto del orden, es decir, simplemente yo quiero identificar dónde quedó guardada una de las variedades o dónde quedó ubicada, que pues, posiblemente eh, el efecto o simplemente el análisis que se haga puede reflejar que simplemente de pronto la aleatorización estuvo mal o estuvo bien, si me hago más o menos entender. Entonces sí, ese simplemente sería como en un experimento pues a mayor escala son mucho más convenientes. Vamos a iniciar aquí con 18. Entonces, a ver, tenemos una votación. Entonces, un segundo. Entonces dice, si tomamos el genotipo como un efecto aleatorio, ¿qué es lo que se va a obtener? Entonces, en este contexto de modelos mixtos, lo que se va a obtener serían los BLAPs, correctamente, que serían las predicciones como tal, ya que se hace referencia, pues es como tal al el BLUPS, se hace referencia es al mejor predictor lineal insesgado, que sería como tal las predicciones, y el BLUE hace referencia a la mejor estimación lineal insesgada. Entonces, si tomamos el fenotipo como fijo, estaríamos hablando de blues, que sería como tal estimaciones, y efectos aleatorios estaríamos hablando de BLUPs, o que serían las predicciones de los efectos aleatorios. Muy bien. Entonces,
Un segundo. Eso, entonces vamos a simplemente seguir con la parte del análisis. Entonces, vamos a... Este también lo podríamos analizar simplemente en el módulo que lo mostrábamos, añadimos fila y columna. Pero entonces, este lo voy a dejar como también como ejercicio, simplemente para que traten de replicarlo. Es decir, siempre traten de hacer el análisis de fila-columna, simplemente en el módulo de modelos tradicionales. Y vamos a saltar al ejemplo del CIA. Entonces, este ejemplo considera datos del equipo élite de Frijol. Este fue en el 2016 bajo un diseño Alpha Lattice, 380 genotipos, 2 réplicas completas, 18 bloques completos dentro de cada réplica. También pues se le asignaron las posiciones filas y columnas y vamos a ver cuál es como tal el comportamiento de este en el análisis. Vamos a saltar acá. Acá lo tenemos como large scale. Vamos a mirar que aquí tenemos identificación de dataset, identificador único, línea, repetición, tratamiento, bloque, fila, columna y varios rasgos. ¿Listo? Entonces, tenemos varios rasgos y lo que vamos a hacer ahora es simplemente saltar a la parte de descriptivas. Por ejemplo, lo que podríamos ir a mirar es simplemente cómo estuvo nuestro experimento en el campo, es decir, la repetición 1, la repetición 2. Podemos ver acá si hay el efecto, por ejemplo, de repetición, es simplemente, digámosle que la repetición y la variable que en este caso de interés, digamos que es el rendimiento limpio. Entonces, vemos que es difícil uno distinguir si de pronto hay un efecto de repetición o no. Tenemos demasiadas unidades experimentales en cada uno, entonces, pues, tratar de mirar si hay un efecto de réplica, pues puede ser a veces no tan informativo. De pronto ya mirar los efectos de cómo afectan los bloques incompletos dentro, por ejemplo, de las réplicas. Entonces uno podría ver, bueno, entonces hay un efecto aquí como en algunos de los bloques de intermedios, en la repetición 1. Acá podemos ver también que hay una variación, por ejemplo, hay algunos bloques que tienen unos mejores rendimientos que otros. Entonces hay que también pensar en modelar esos componentes. Lo que uno hace también es modelar o mirar cómo es el efecto que tiene, por ejemplo, las coordenadas en el campo hacia el rendimiento, por ejemplo. Entonces, si nos paramos, por ejemplo, a un lado del lote, simplemente supongamos que nos paramos acá y miramos hacia arriba y simplemente lo que hacemos es mirar cómo se comporta el rendimiento. Aquí se ve un patrón, es que los extremos se ven un poco más bajos y los intermedios se ven un poco más elevados. Es decir, se ve como un efecto como de borde. Es decir, los que están en el medio posiblemente están teniendo unos mejores comportamientos, ¿cierto? Lo mismo podríamos hacer por medio de la fila. Es decir, mirar cómo es ese patrón. Es decir, nos paramos a este lado del lote y miramos cómo es el comportamiento del rendimiento. Vemos que el cabezal superior, la parte superior, o simplemente los primeros bloquecitos tienen un rendimiento menor y a medida que está como en la parte central, lo que hace es como que se va incrementando un poco más el rendimiento y de nuevo vuelve a como a decrecer. Entonces ahí vemos que de pronto incorporar este tipo de metodologías espaciales puede ser mucho más poderosa en este caso. Lo que uno podría es de nuevo mirar acá por medio de la distribución. Bueno, por réplica se ven muy parejas las repeticiones. En caso de que se quiera ver por variedad o si se quiere ver los resúmenes estadísticos que mostrábamos, pues podríamos hacer así. Entonces, vamos a saltar a la parte del análisis espacial. Entonces aquí se va a encontrar un botón rojo, simplemente este le va a servir como guía
para mirar los componentes que se pueden añadir acá. Entonces, la primera sería como tal la variable fenotípica, la variable que vamos a analizar, en este caso el rendimiento. Acá sería la parte del genotipo. Si el genotipo lo vamos a tomar como aleatorio, como fijo. Aquí hay una sección para checks. Más adelante vamos a mirar qué sucede con esto. Acá las coordenadas, donde están ubicadas nuestras unidades experimentales en el campo. Por ejemplo, en el caso de que se quieran añadir factores adicionales, factores fijos, factores aleatorios. Por ejemplo, que se tenga alguna covariable que también se quiera incorporar o que también se tenga evidencia que está afectando de pronto esa variable respuesta. Entonces también las podríamos incorporar. Y acá ya sería para correr el modelo y mirar algunas salidas que nos arrojaría este modelo. Entonces acá vamos a ver algo que es relacionado con el número de segmentos, pero esto en realidad ya se puede dejar por default, es decir, simplemente eso sería el número de segmentos que se van a ajustar para los splines. Simplemente en el caso de que se quieran jugar o modificar alguno de estos, se puede hacer. En el caso de que se detecten de pronto datos atípicos, entonces se puede hacer una eliminación aquí directa, es decir, simplemente tendría que seleccionar, remover outliers si los encuentra. Y bueno, esto lo del reporte simplemente está todavía en progreso y pues lo pensado es simplemente que se mire una variable y se descargue un reporte asociado a esa variable. Entonces vamos a ver, simplemente vamos a correr este modelo y bueno, aquí ya nos dice que está ajustando y aquí, perdón, ya nos va a dar la salida del modelo ajustado. Acá nos va a decir cuál fue la respuesta, el genotipo, si se tomó como fijo o aleatorio. Esta es la estructura de P-Spline ANOVA que se usa para modelar las componentes filas y columnas. Aquí vamos a ver que no hay efectos fijos asociados y hay otros efectos aleatorios también dentro del modelo que están asociados a las filas y las columnas. Vamos a encontrar que tenemos un número de observaciones, un número de datos faltantes y estos algunos criterios que nos permiten también comparar modelos que de pronto vamos a ver más adelante. Acá ya es simplemente en el contexto de los splines y los suavizadores y de esta metodología espacial propuesta por ellos. Simplemente lo que se va a encontrar es todos los componentes que están dentro del modelo van a tener asociadas unas dimensiones efectivas, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, del genotipo, si yo lo tomo como aleatorio, la dimensión efectiva refleja como en cierto grado la complejidad que tiene ese componente o qué tanto está aportando hacia la variable respuesta. En este caso lo que se va a encontrar es que, por ejemplo, el efecto del genotipo, por ejemplo, 244, y se tienen en total 380, entonces lo que podemos pensar aquí es que este se está explicando simplemente, perdón, un segundo, este estaría 0.65, reflejaría como tal la heredabilidad de este rasgo. Entonces, esto nos mide como tal la complejidad, o qué tanto está afectando, o qué tanto está aportando o modelando a la variable respuesta. Entonces, los S hacen referencia a los componentes de splines, o que vienen de parte ya propia del modelo, es decir, estos son splines hasta aquí. Esta parte de acá del de abajo y las partes central vendrían dadas por efectos fijos, pero que están en la componente espacial, están internos. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, estos, cómo afecta la interacción fila-columna, cómo afecta la interacción, por ejemplo, de columna por spline. Aquí vamos viendo cómo va haciendo esa contribución. Entonces, esto puede ser informativo y el modelo o la tendencia, o como queda como tal ajustado al modelo, que nos va a mostrar yo creo que un poco mejor que también se ajustó este modelo. Entonces, por ejemplo, estos serían los datos ajustados, los datos crudos, los datos residuales, cómo se ven en el campo, la tendencia espacial ajustada, los efectos genotípicos. En este caso recordemos que si tenemos efecto aleatorio vamos a hablar de BLAPs. Esta sería la distribución de esos efectos. Y en el caso
queramos, por ejemplo, visualizar qué tanto de la tendencia espacial está afectando la variable de respuesta. Entonces aquí vemos, por ejemplo, no sé si se logra apreciar muy bien, 40% más 40%, entonces las zonas más hacia rojo, entonces indica que menos 40%, hacia arriba un poco más del 40% de la variable de respuesta. Entonces lo que quiere decir es que las tendencias espaciales para este rasgo son bastante importantes. Entonces, lo cual, un modelo de pronto simplemente de bloques o un diseño alfa lattice, pues que el alfa lattice pues, viene siendo bastante bueno también, o un diseño simplemente en bloques o CRD, no le daría como tal la modelación adecuada a esas tendencias. Pues aquí vamos a encontrar un botón de descarga también para esto, en caso de que se quiera descargar el plot en PDF o en PNG. Simplemente le tienen que dar las dimensiones. Y aquí vamos a encontrar los componentes de varianza, todos los que están ajustados. Entonces vamos a ver dónde quedó el componente de la línea o el genotipo y los demás. Entonces la tendencia fila-columna, la tendencia simplemente en columna, cuál es la componente residual, dónde quedó. Y aquí vamos a encontrar la tabla asociada a esos componentes. Es decir, este sería la varianza asociada a la componente genotípica, la desviación estándar. Y esto es simplemente el ratio de la varianza asociada al componente sobre la varianza residual, que nos permite simplemente como cuantificar qué tanto es ese componente comparado con la varianza residual. Entonces, de nuevo se puede descargar esta tendencia, esta tabla, perdón, y lo que nos interesaría, por ejemplo, acá es mirar, por ejemplo, heredabilidad, la varianza residual, el R cuadrado del modelo y el coeficiente de variación asociado al modelo. Uno puede también visualizar estas tendencias espaciales en 3 dimensiones, es decir, mirar cómo estuvo el campo y pues, posteriormente identificar cuáles fueron las zonas en donde el rendimiento fue mayor y las zonas donde el rendimiento fue menor. Entonces, de nuevo, como veíamos con las estadísticas descriptivas, era que los bordes tenían un poco de pronto de menor rendimiento comparado con las zonas centrales, y eso es tal cual lo que estamos reflejando aquí, es decir, en la zona central se ve mucho mayor rendimiento que en las zonas de los bordes. Entonces vemos estas zonas tienen unos rendimientos menores y las zonas centrales unos rendimientos mayores. Entonces, aquí podríamos ir directamente a descargar los blobs. Entonces, podríamos descargarlos y pues también en la parte de la ventana de la izquierda aquí podríamos graficarlos y mirar, por ejemplo, el ranking. Es decir, cuál fue el mejor, CEF 60, cuál fue el peor, DAM 032, ir específicamente a alguno que interese, simplemente dando un zoom hacia esos genotipos. Y así, aquí de nuevo se va a encontrar la tabla con las predicciones y acá el histograma de nuevo de esos valores predichos. Es importante chequear los residuales, mirar de pronto qué es lo que está pasando en el campo con respecto, por ejemplo, a los datos ajustados, los residuales, si de pronto hay algún dato extremo, se pueden chequear a partir de los residuales. Entonces mirar el histograma y, por ejemplo, aquí en este caso vemos que no se encuentran unos residuales de pronto bastante altos o algo así, que uno pueda considerar removerlos o no. Aquí hay algunas observaciones que uno podría decir, bueno, estas se tratan de salir, pero pues en general siguen ese el patrón. Uno podría luego ir a chequear, bueno, qué sucedió con esas observaciones o simplemente es algo debido al ajuste. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente comparar. Joan, ¿Sí? disculpa que te interrumpa, pero si le coloco en remover al layer, puedo mejorar incluso el cucuplog, o sea, no se saldrían tanto de Ah, claro, en de la caso de banda de que ajuste. O no. generalmente, sí, generalmente cuando se encuentran los gliders, se pueden ver acá en el cucuplot, ¿cierto? Que de pronto en las colas están muy extremos. Sin embargo, Exacto. según estas bandas de confianza que uno construye por medio de la varianza residual, uno en este caso diría, no parece que haya observaciones extremas. Sin embargo, uno puede ser un poco más estricto y decir, ah, bueno, de pronto este residual de acá no me gusta, este residual de pronto tampoco,
Pero eso ya sería un poco más de overfitting, de pronto que uno trataría como de sobreajustar de pronto el modelo, que quede demasiado perfecto y pues simplemente eso no es lo que queremos tampoco, simplemente sí, como de manera general se podría mirar ahí. Sin embargo, sí, el ggplot también sirve para identificar esos datos extremos o datos atípicos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahora... Joan, tampoco puedo, no sé, en el de escritorio, yo lo abro y no me aparece, por ejemplo, los análisis que tú me estás mostrando de hace rato, que si el de bloque, no sé si es porque lo debo abrir directamente, Ah, no ok, sé. puede que, pues simplemente puedes actualizarlo, simplemente lo vuelves a descargar y él se actualiza con lo que se va haciendo. Es decir, simplemente, de pronto yo he hecho algunas actualizaciones y de pronto tú tienes una versión anterior, simplemente lo haces descargar y él se actualiza automáticamente, en caso de Ok, que no tengas esos componentes. vale, gracias. Y vale, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí antes de terminar, algo que pues de pronto sí genera dudas es, bueno, ¿qué pasa si yo tomo el genotipo como fijo, tomo el genotipo como aleatorio? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es, para esa misma data, es tomar el genotipo como fijo, tomar el genotipo como aleatorio y compararlos. Entonces, en el eje X vamos a mirar que este es el blue, la estimación para los efectos fijos, y este es el BLAP, que sería la predicción para los efectos aleatorios. Y vamos a compararlos. Entonces, algo que se puede notar a simple vista es, por ejemplo, el rango. El rango de los blue, de los azules, por ejemplo, en este caso, va a ir, por ejemplo, desde 500 hasta aproximadamente 2300. Pero entonces, si vemos el BLAP, va a ir de 750 hasta aproximadamente 2000 o 1900 aproximadamente. Entonces, vemos que hay un efecto que como tal, el rango es mucho menor en los blaps que comparado con los blues, con los blues. Entonces, si hacemos una regresión también entre estos, lo que vamos a encontrar es que la pendiente de esa regresión va como tal a arrojar la heredabilidad, ¿cierto? La estimación cercana a la heredabilidad, que sería en este caso 0,64. Aquí está redondeada a dos decimales. Y pues esto refleja es como el nivel de agotamientos a la media. Simplemente es una de las propiedades que tiene las estimaciones de los efectos aleatorios, es decir, que estas vienen trincadas como agotadas hacia la media, es decir, que se tratan de, los valores extremos tratan de irse un poco más hacia la media general, lo cual pues simplemente se refleja acá en el rango, si se comparan ambas estimaciones. Aquí vamos a dar un resumen general. Entonces, lo que decíamos, el rango, cuando el genotipo es aleatorio, es más pequeño, y cuando el genotipo es fijo debido a este efecto que está en los efectos aleatorios. Entonces, el shrinkage existe en los efectos aleatorios debido a que, pues, detrás de ellos hay un supuesto de normalidad de esos efectos. Es que esos efectos siguen una distribución normal. Entonces, eso hace que se restrinja un poco esos efectos muy extremos y se vayan un poco más hacia el centro. Entonces, esto como tal, lo que hace es como así, entre comillas, empujar los valores extremos, los más altos y los más bajos, hacia un valor más central. Entonces, para efectos, cuando, por ejemplo, si yo tomo el efecto fijo, todos los valores son posibles y simplemente no hay supuestos acerca de la distribución de esos efectos. Por lo tanto, un valor extremo va a seguir siendo extremo, un valor bajo va a seguir siendo bajo. Pero entonces, según mencionan algunos autores, las clasificaciones pueden diferir en algunos casos de BLAP y BLUE. Y pues lo que sugiere es que se ha demostrado es que el BLAP maximiza la probabilidad de identificar la clasificación real de estos efectos genotípicos. Y pues este ejercicio también se podría hacer simplemente lo que tendría que hacer es tomar el efecto como fijo, descargamos la data, ¿cierto? Lo que hacemos es descargar los bloops y luego tomamos el efecto genotípico como fijo, corremos de nuevo el modelo y juntamos ambas tablas. Después, simplemente lo que se podría hacer es realizar esta comparación. Aquí podríamos ir, yo creo que esta es la última pregunta que tenemos. Y bueno, tenemos 12 personas.
16. Vamos a iniciar con los 16. 17. Recuerde que tienen algunos segundos para responder. Entonces, entre más rápido contestemos, mejor. Entonces, para obtener una estimación de varianza genética, necesito definir el efecto genotípico como no importa, simplemente no sabe, no responde, o como un efecto fijo o como un efecto aleatorio. Bien. Tres segundos. Listo. Muy bien. En ese caso, cuando estoy hablando de varianza genotípica, entonces es necesario definir el efecto como aleatorio, ya que estos efectos aleatorios tienen detrás que vienen de una distribución normal con media cero y con una componente de varianza. Entonces, como tal, si yo quiero estimar esa componente de varianza, entonces necesito definir ese efecto como aleatorio. Entonces, muy bien, koala. Y listo. Entonces, yo creo que por hoy sería eso. Simplemente quedarían como tal algunos ejercicios. No sé si hay algunas preguntas que... Sí, bueno, por un lado Adriana nos hizo varias preguntas. De pronto para que lo conozcan todos, entonces una de ellas es si Mr. Bean ha sido referenciado en algún artículo antes. De lo que nosotros tenemos, digamos, conocido, este paquete solamente se ha utilizado en una publicación que ya ha sido, digamos, avalada por pares y etcétera. Em, sí, entonces, bueno, hasta el momento solamente hay una publicación que ha referenciado este paquete Mr. Bean. El plan que nosotros tenemos es preparar una publicación en la cual presentemos Mr. Bean, presentemos cuáles son como las funcionalidades y etcétera, de tal forma de que las personas que quieran hacer sus análisis con Mr. Bean y quieran publicar sus resultados, pues puedan referenciar fácilmente este trabajo. Por otro lado, nos pregunta, bueno, lo del menor número de genotipos, que ya hablamos un poco acerca de eso. Y también que, bueno, que ella pregunta que durante la capacitación hemos estado viendo mucho sobre los análisis individuales de ensayos, digamos, separados, ensayos individuales. Entonces, si es posible hacer análisis multiambientales de, pues, de muchos ensayos que vienen de diferentes años o que vienen de diferentes localidades. Entonces, bueno, en este caso la respuesta es sí, dentro de Mr. Bean se pueden hacer análisis multiambientales, pero entonces hay una restricción y es que para hacer estos análisis multiambientales Mr. Bean utiliza un paquete licenciado que se llama AirRemel R. Entonces, este paquete, pues desafortunadamente no es de uso gratuito, hay que pagar una licencia anual por usar ese paquete, pero en caso en el que, digamos, no sé, un instituto o una persona pueda pagar por esta licencia, entonces puede usar ese paquete dentro de IRML. O sea, sí, es como una interfaz gráfica lo que ofrece Mr. Bean para ese paquete. Entonces, digamos que facilita mucho la operación y el poder hacer esos análisis multiambientales. Yo creo que un poco de eso lo vamos a ver la próxima semana, digamos como para que puedan ver más o menos cómo funciona, cuáles son los resultados que entrega y qué ventajas ofrece. Aunque ese paquete, pues como lo dije, es licenciado, entonces no es posible que ustedes lo puedan utilizar si no lo tienen adquirido. Em, Eso por otro lado. Y finalmente, entonces, ella también nos pregunta que, pues que, bueno, que durante la capacitación hemos estado viendo que el usuario debe tomar ciertas decisiones, digamos, en todo el proceso de análisis de datos. Entonces, ella pregunta que si el paquete ofrece algunas rutinas automáticas para, digamos, como para hacer un poco más rápido y más eficiente el proceso de análisis en este. Entonces, bueno,
con respecto a esa pregunta, el paquete sí ofrece algunas rutinas automáticas. Digamos, allí cuando vemos en el panel de la izquierda hay una opción que ofrece hacer análisis de muchas localidades, digamos individualmente uno por uno, o análisis de muchos rasgos individualmente uno por uno. Entonces, allí en esa parte simplemente lo que se hace es correr, sea un análisis espacial o sea un análisis, bueno, de diferente tipo, individualmente para cada caso. Es decir, si yo tengo diferentes localidades, entonces se corre un análisis por separado para cada localidad, o si tengo muchos rasgos, se corre un análisis por separado para cada uno de los rasgos. Em, Eso hasta ahí, digamos, en ese sentido, esa es como un poco la automatización o la rutina automática que ofrece Mr. Bean para no, como para no tener que hacer siempre el mismo proceso con cada uno de los ensayos que yo quiero analizar. Pero digamos que hasta ahí es como ¿cómo se dice? Como la automatización que ofrece Mr. Análisis individuales. Sin embargo, también ofrece algunas rutinas, por ejemplo, para selección de mejores modelos y otro tipo de cosas, pero eso ya es ya integrado con la parte de IRML, con el software que les digo que es de licencia paga. No sé si se me haya escapado algo más. Johan, ¿quiere agregar algo? Sí, no, yo creo que estaría bien, pues mencionar lo de Israel, pues que para la parte del MIT, pues es necesario como tal esa licencia. Y, y de resto sí, yo creo que la próxima sesión vamos a mostrar un poco de, por ejemplo, cuando yo tengo varios sitios, cómo sería el análisis, cuando se tienen varios rasgos, por ejemplo, cómo hacer el análisis y mirar qué salidas se pueden obtener de esto. No sé si de pronto hay alguna pregunta adicional. Sí, Mirihan nos pregunta que, o bueno, ella nos sugiere que para facilitar, digamos, el proceso de análisis, sería ideal poder solucionar el detalle de la instalación del paquete. Pues Ok. eh, sí, pues la verdad a nosotros nos encantaría que ustedes pudieran instalarlo como tal en sus máquinas. Digamos que nosotros también estaríamos dispuestos, no sé, a ofrecer algún acompañamiento adicional, como ya más específico para tratar de solucionar el problema de la instalación, pero desafortunadamente lo que hemos visto hasta ahora, lo que pudimos ver la semana pasada con las sesiones extra que hicimos, es que hay unos computadores que desafortunadamente ya por problemas de versión en la instalación de R, problemas de los paquetes que ya venían de las instalaciones anteriores, entonces eso como que impide un poco la compatibilidad entre los paquetes que necesita Mr. Bean y los paquetes que ya tenía pues el usuario o la persona encargada de la computadora anteriormente. Entonces eso hace bastante difícil ese proceso, pero pues sí, sin embargo, pues, o sea, a nosotros nos encantaría que todos pudieran tener el software instalado y que lo pudieran utilizar sin necesidad de acceder al servidor web, entre otras cosas porque ese servidor web, pues a nosotros nos toca pagar por eso para que, digamos, para que se pueda ofrecer una conexión más o menos estable. Entonces sí, esa sería como la respuesta que tenemos para ese caso. Sí. Y sí, en caso de, pues de que de pronto se pueda de pronto generar otro espacio, en caso de que tengan algún problema específico para la instalación o algo así, podríamos generar algunas, simplemente así como tú a tú, simplemente tratar de mirar cuáles son los problemas y tratar de nuevo intentar solucionar algunos problemas. Y bueno, yo creo que eso sería la sesión de hoy. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta adicional o podríamos cerrar aquí. Bueno, Bueno, entonces sí, yo creo que entonces vamos a contactar directamente a Mirihan que pues para que le podamos ofrecer alguna clase de asesoría. Y lo mismo, en el caso en el que ustedes vean que pues que de verdad quieren tener el software instalado en su computador, que la versión que está online como que no les funciona muy bien, entonces pues podríamos agendar alguna cita. Entonces sí, eso sería todo por hoy. La verdad les agradecemos mucho por su acompañamiento. Esperamos que haya sido de gran utilidad y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.